Hola a todos, bienvenidos a mi espacio seguro, un espacio donde mariconear el algoritmo, disponible en Spotify, YouTube y iBooks. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. Ha sido una semana intensa, la verdad, con mucho trabajo, con mucho que hacer, con muchas anécdotas y para esta semana, abreviando y para no hacer demasiada introducción, voy a ir a saco, ¿vale? Voy a ir sacando los temas y los vamos a ir comentando. En principio, esta semana va a ser un poco más personal que la semana pasada. No voy a ir a explicar o no voy a hacer gran crítica de nada. Solamente fui ayer a ver la peli de Super Mario. La verdad que mejor de lo que me esperaba, así que poco más voy a decir. La recomiendo, sí, para entretenimiento, así un rato de no pensar, está guay. Em, pero esta semana empezamos con la celebración de un congreso en la Escuela de Diseño de Zaragoza, donde asistí para, como ya os dije la semana pasada, para hablar sobre diseño participativo. La experiencia fue guay, hace tiempo que no iba a Zaragoza, la gente es súper maja. La verdad que eso fue una experiencia también similar a lo que presenté en la Escuela LCI de Barcelona en cuanto a utilizar herramientas que están en abierto, gratuitas, dentro de, bueno, una herramienta que se llama Relief Maps de la UOC, que es para hacer investigación cualitativa. Y bueno, a esa herramienta, como cuando la conocí, le quise dar la vuelta y como teniendo esa experiencia dentro del diseño fue como, ostras, algo que facilite un diálogo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque la visión que tenemos de la persona que diseña, aun trabajando en equipo, normalmente es un trabajo bastante individual o muy en debate o en diálogo con la parte comercial. Entonces, si el objetivo, más allá de lo comercial o más allá de lo capital, de la rentabilidad de ese producto, tiene otro tipo de impacto más social o de transformación, esta herramienta lo que facilita cuando no tienes experiencia o cuando no tienes una dinámica muy predefinida para poder hablar con un grupo de personas sobre aspectos como pueden ser la indumentaria, pueden ser otros mucho más complejos, pero me interesaba ver de esta herramienta cómo podía funcionar con la indumentaria. Entonces la herramienta lo que te deja poner es hacer como una especie de cuestionario, pero que va más allá de puras contestaciones y respuestas a base de preguntas como muy cortas o, sí, o incluso abiertas, sino ya te da opción a responder en base a emociones, a como algunas barras en base a porcentajes, pero no tanto normalmente en los cuestionarios hay 5, digamos, como escalas que pueden ir del 1 al 5, del 1 al 10, o, ¿no? Y esto es una barra que, digamos, que cuenta más el porcentaje, según donde pongas la línea de la barra. Entonces, un poco como más preciso a la hora de hablar de emocionalidad o de experiencias o de sentimientos o de, sí, sobre todo la parte emocional, de cómo te sientes en base a una característica o a un aspecto en concreto. Entonces, la exposición que hicimos iba basada en eso, ¿no? En cómo yo puse las categorías indumentaria y corporalidad. Y en base a eso, las personas tenían que contestar esas emociones, el cómo me siento en base a esas dos categorías, por qué me siento de esa manera. Y luego, más allá de eso, lo interesante de esta herramienta es la parte identitaria, ¿no? El cómo yo me defino en base a categorías como, pues, el básico sería la edad, género, en base a temas pues identitarios de creencias, religión, etnicidad, origen, lengua, etcétera. Puedes como categorizar a la persona en todas esas categorías para ver si hay alguna influencia entre, sobre todo para ver entre el sistema de opresión, cómo funciona en base a esas categorías, ¿no? Entonces, en la indumentaria, por ejemplo, se puede ver muy claro con gente más mayor, ¿no? Que a lo mejor la idea de ropa, moda, tal, no está tan representada
como la gente joven. Y entonces eso puede generar un cierto malestar a la hora de ir de compras, la experiencia de la compra o la experiencia de la indumentaria, ¿no? De cómo me he visto, cómo me presento en base a la indumentaria. Solo por poner un ejemplo, hay más básicos o más clásicos en cuanto, ¿no?, al tema de corporalidades disidentes o diversas que no encajan en ese estereotipo, en ese patrón, en ese canon de belleza norteeuropeo. Y eso, entonces básicamente era hacer esa conversación y fue interesante porque aquí en Barcelona surgió más la conversación en base a cómo se hacen los proyectos de diseño que están muy enfocados eso, a vender como a una masa o al mayor público posible, y habían pequeñas cápsulas o pequeños sí, proyectos que ya apuntaban o se estaban planteando el dirigir la moda o dirigir sus proyectos hacia este impacto más social, ¿no? De hacer proyectos como más, ahora no sé si mal llamados, pero otra palabra así anglosajona de slow fashion. Em, y en cambio en Zaragoza el debate salió más vinculado a este cambio de temporada entre la ropa de invierno y la ropa de verano y la parte de cómo me siento yo con la desnudez. Y fue chulo porque, bueno, parece como hemos dado por hecho o de alguna manera parece, ¿no?, que esa barrera de enseñar piel, enseñar cuerpo ya está como superada y bueno, supongo que también tiene que ver las zonas de interior, no sé, no he llegado a hacer la investigación como tal, pero no es lo mismo, ¿no?, vivir en una zona de costa, en una zona de playa, que a lo mejor la idea de nos quitamos ropa más fácilmente o lo tenemos más en nuestro imaginario que en una zona más de interior, que supongo que es un contraste el pasar de un invierno de chaquetones a pasar al escote y el tirante. Así que, pero bueno, más allá de esta doble conversación que fue surgiendo, en general es un punto ahí interesante a entrar en el diseño para hablar desde otra mirada, lo cual ya he ido haciendo y ya hemos ido haciendo tanto con el FAT, con Sustainable Challenge, o sea que, bueno, me gusta que se vayan abriendo esos espacios para al menos dialogar sobre ello y pensar el imaginario del diseño desde otros lugares, aunque la industria siga por otros terrenos y no tenga espacios para esta lentitud del diseño y hacerla más contextualizada y territorializada. Pero bueno, aparte de eso, yo iba de camino a Zaragoza, pasando por Lérida, y me llaman para decirme que he ganado el premio a Cátedra de Educación y Adolescencia de la Universidad de Lleida. Y así que, buah, qué casualidad, ¿no?, que pasando cerca de la ciudad me llamen para decirme eso, lo cual me presenté el año pasado con el trabajo final de máster, el cual aquí ya os he hablado alguna vez, ya os iré comentando poco a poco, pero bueno, básicamente el precio es eso, al mejor trabajo que va vinculado de investigación en cuanto a adolescencia y educación. El trabajo que presenté es el TFM que hice el año pasado con mi tutora Paloma Valdivia y básicamente lo que hago es investigar cómo los adolescentes LGBTIAQ+, investigan o construyen, perdón, construyen sus espacios seguros. Para mí ese es el punto clave y luego lo fundamentamos con la teoría del capital social para ver los resultados y ver qué es lo que están haciendo o qué está sucediendo en esos espacios seguros con una intencionalidad de transmitirlo a los espacios educativos, porque al final los espacios que normalmente se consideran seguros no están dentro del espacio educativo, están más vinculados a el espacio del ocio, el espacio de la familia, o espacios incluso muy individuales, también muy reducidos a nivel social. Y es interesante ver qué pasa en esa triangulación o qué está pasando en esos espacios o cómo los están componiendo para sentir esa seguridad. También de manera digital. Entonces, bueno,
eso, que no esperaba recibir un premio así, la verdad. Me alegra un montón y me satisface porque es como, bueno, parece que tengo que seguir arrascando y tirando por aquí, cosa que aún me planteo si en algún momento hacer doctorado, pero mientras estoy ahí planteándomelo, pues bueno, pues se van viniendo reconocimientos y espacios donde poder hablar del tema, bienvenidos sean, y eso, y lo quería compartir con vosotros porque me hace un montón de ilusión, cosa que ya os diré cuando es la recogida del premio y, y haré presentación del trabajo realizado. Entonces, más allá de estas dos cosas que creo que han sido más pues, simbólicamente significativas en esa semana, más allá de lo laboral y entre lo personal y lo profesional, ha habido comentarios que me llaman la atención, sobre todo porque viene muy vinculado con el tema de la identidad. Cada vez que hablo de la importancia de visibilizar cómo los mecanismos de opresión se exponen o bueno, ah, cómo se evidencian y de qué manera van generando esta opresión por características X que todos conocemos o que nos podemos imaginar, ya luego si queréis hago listado, pero no por mencionarlas, pero sobre todo lo que nos pertoca en el sentido de orientación sexual o identidad de género disidente, me encuentro personas cisgénero o que se autoasignan el género que le han asignado al nacer, o que se sienten cómodos con ese género asignado al nacer, hacen bromas, sobre todo, no sé si me molesta el clave de humor en cuanto a reírse o hacer evidente esta idea de la diversidad, ¿no? Y pongo un ejemplo así como muy claro, pero escuché como un comentario esa semana que decía, bueno, que planteaban esto, ¿no? Como de rollo, pues yo soy ser humano, yo soy tal, ¿no? Como unificando la sociedad en una sola categoría, como si eso fuera posible, y invisibilizando todo aquello que nos constituye como sociedad y que nos constituye también como comunidad, o sea, borrando totalmente cualquier otra existencia. Y yo entiendo que lo hacían con la voluntad de querer, ¿no? Es como cuando se dice que la gente que dice, o súper, ¿no? Racista, de yo es que no veo diferencia entre los colores de piel. Y es como, ok, ¿no? Como en plan, vale, pero, o por ejemplo con el tema de las orientaciones, ¿no? Lo típico de, es que tengo un amigo gay o una amiga lesbiana. Es como, ¿y qué? No te hace menos homófobo. Entonces, con esta invisibilización de toda la estructura que existe, de cómo para llegar a según qué lugares y tener acceso a según qué oportunidades, hay muchas barreras en base a estas categorías que te dan más acceso o te dan menos acceso en cuanto al privilegio o la opresión. Y entonces cuando veo que las personas justamente que hacen bromas sobre esos temas sean personas heterosexuales, blancas, cis, privilegiadas, con nivel adquisitivo económico cómodo, pues me revienta un poco, la verdad. Porque, claro, se dice desde qué lugar estás hablando. Eso es lo primero, ¿no? En plan, ¿desde qué lugar hablas? Y a partir de aquí tengamos una conversación. O sea, a mí no me importa poder llegar a una conclusión que a lo mejor sí que es verdad que podemos tirar hacia una identidad más, vamos a decirlo así, global. Pero mientras tanto, arrasquemos, ¿no? Y vemos qué cosas hacen que eh, generen parte de exclusión. Pues si estamos hablando además que si hablamos de diseño participativo, sostenibilidad, transformación social, etcétera,
justo no es para tapar todo eso, ¿no? Es para a quien le duela que le joda, pero vamos a destapar como todo ese engranado, todo ese mecanismo de opresiones para ver qué sucede ahí abajo. Y a quien le rasque, o sea, que le pique, ¿no? En ese sentido de que le moleste por sus privilegios, también que se revise y que no considere que solo, ¿no? Porque él vive el mundo, y digo él porque él vive el mundo desde un lugar, no significa que todas las personas lo estamos viviendo desde ese lugar. Y con esto simplemente es decir, no dar un paso atrás, simplemente es escuchar un poco, porque al final si hay tantas personas diciendo o evidenciando esta desigualdad, no es que todas las personas tengamos que llegar al mismo objetivo, pero sí que la sensación de tener oportunidades o tener las mismas oportunidades mejora ese bienestar social común, ¿no? Y eso puede venir desde la idea o la vinculación a tu clase social, a tu poder adquisitivo, a tu poder familiar, a tu orientación, a tu género, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no se puede unificar, porque en el día a día nos estamos relacionando desde ahí. Y por eso, en un espacio yo tengo una entrada y tú no tienes una entrada, o viceversa. Por eso yo tengo un acceso a un tema administrativo que a lo mejor otras personas no tienen. Por eso el sistema de salud a veces tenemos más profesionales vinculadas a nuestros cuerpos que otros. Entonces, todo eso te va dejando de alguna manera fuera, en un aislamiento, en una sensación de... Sí, como una sensación de soledad o que te tienes que buscar comunidades en otros lugares o en otros espacios menos violentos para no escuchar ese tipo de mensajes. Porque al final es el tema, ¿no? De tener que reafirmar tu identidad a diario es desgastante cuando no es la sociedad o desde ese privilegio el que se tiene que tener en cuenta la diversidad y no verse tanto desde la centralidad y que son el centro o el ombligo del mundo, ¿no? Como ver que hay una diversidad real que convive, que se las arregla como puede, pero que esa identidad te hace vivir otras experiencias vitales. Entonces, esas personas, normalmente ya digo, cis, hetero, blancas, con familia o con descendencia, generan estos discursos de vamos a borrarlo todo, no pasa nada, yo soy súper flexible, ¿no? Como en plan, si a mí no me han molestado por nada, ¿por qué van a molestar a otras? Entonces, bueno, antes de decir esos comentarios, reflexionemos un poco a ver qué hay detrás de ese comentario o de eso que yo pienso que es lo normal. Y viniendo vinculado a esto, también me gustaría comentar hoy el tema de mi identidad como persona trans no binaria, pero reconociendo que yo en mi día a día tengo un cispassing como un hombre cis. Y, y claro que también aprovecho ese privilegio, o sea, quiero decir, también sé jugar las cartas de en qué momento tengo que, ¿no?, evidenciar mi no binarismo o mi parte trans y en qué partes, pues, no me interesa porque al final evidenciarlas sé que va a conllevar ciertas violencias, otras miradas, me van a tratar de otra manera, van a cuestionar quién soy, desde dónde hablo, por qué digo lo que digo, ¿no? Y es ahí donde lo vivo en el día a día, es donde hay una evidencia de en qué momentos pues tengo que aparentar mi cispassing y evitar violencias
y en qué momentos sé que tengo espacios donde la performatividad, donde puedo ser quien yo soy, más allá de esos límites o de esas reglas sociales que el otro ha asumido por mí, sin tener en cuenta quién soy yo. Entonces, y por ese juego también entiendo mucho a personas trans que sí que pueden hacer una transición más vinculadas a un cierto binarismo, que tampoco, pero más vinculadas incluso a la medicalización y tal, porque es que es no es una lucha, pero sí que es un trabajo constante el tener que estar justificando, el tener que estar reconociéndote, el tener que estar presentándote a diario desde esta identidad y o en qué momentos eso decides poner el freno de mano y dices, aquí no toca o aquí no lo hago, no me siento con la seguridad suficiente para hacerlo y lo dejas a un lado, ¿no? Y esta es la parte que mucha gente luego se cuestiona cuando las personas hacen una transición más visible o más social en la vida adulta o la hacen en espacios alejados de la heteronorma. Y es como, pues eso, a raíz de estos mensajes que recibimos desde la heteronorma, la heterocisnorma, de como todo da igual, todos somos la misma persona o la misma cosa y tal, y no pasa nada. Claro, de repente, ¿qué espacio tienes tú ahí para contradecirle a esa comunidad que, que tu expresión de género es disidente o es diferente o que la forma en la que tú te identificas y te reconoces y tu autoconcepto, ¿no? Cómo te vas construyendo tu identidad, va mucho más allá de esa categoría hombre o mujer que muchas veces es limitante. Y eso sí que lo defiendo desde los feminismos más clásicos, de obvio, la categoría género en sí y constituida desde la centralidad masculina, es una categoría subordinada, ¿no? Subjetiva para, para generar esa opresión o generando esa opresión, pero claro, cuando venimos desde las personas trans a decidir y a generar categorías que van mucho más allá incluso de los imaginarios que nos subalternen, ¿no? Que nos dominan, por así decirlo, ahí es donde el debate ya porque nos tienen que encontrar una posición o una función. Y es como, no, es que no somos función de nadie, es que no hemos venido aquí a dar placer a nadie. Es que existimos más allá de esa centralidad masculina, heterosexual y cis que quiere controlar y quiere saber qué pasa con todas las cuerpas, ¿no? Con todos los cuerpos que conviven con esa centralidad. Ahora mismo no estamos ahí, no estamos al servicio de, ¿sí? Entonces, y si tenemos derechos a generar, y por eso también hablo hacia las feministas TERF o radicales trans excluyentes, no estamos haciendo esas categorías al servicio de vuestras lógicas trans excluyentes feministas. Estamos generando nuestra experiencia, nuestras vivencias y que han existido siempre, siempre van a existir, siempre van a convivir, siempre van a estar ahí. Y aunque seamos una tal minoría, creemos, y es una cosa que evidencio con la investigación en el tema de la flexibilidad que hay en el género, dar posibilidades a vivir el género de una manera mucho más disidente y no dentro de esa categoría tan binaria, también puede generar espacios a entender ese autoconcepto de personas que posiblemente se consideren cis, pero que les pueda generar una posibilidad de vivir su género de una manera mucho más amable, mucho más permisiva, donde también reformulemos qué masculinidades buscamos o qué masculinidades
abrazamos o qué entendemos como la masculinidad, que no esté basada en la violencia, que no esté basada en el poder. Y lo mismo al contrario, ese feminismo, ¿no? De la tercera ola como más vinculado a esa igualdad que también es posicionamiento de clase, posicionamiento de poder, posicionamiento económico, que no nos está llevando hacia un futuro más amable, más social, más vinculado a la convivencia o a un bien común. Nos está llevando justamente a que seamos más personas las que estemos yendo hacia un sistema más capitalizado, y para mí el feminismo es anticapitalista, y el feminismo ha de ser radical en el sentido que tiene que tener en cuenta todas esas identidades y lo que, aunque sean parte de la opresión, tienen que estar consideradas. No puede ser que el feminismo quiera limitar o quiera abolir categorías mientras se están identificando, y más si se están autodenominando, porque al final no deja de ser incluso un acto racista, por ejemplo, invisibilizar categorías que están basadas en una historia, en una historia de guerras, de luchas, de posesiones, de confrontaciones, y decir esa invisibilización o dejar de existir esa categorización no es más que invisibilizar realidades. Y para acabar con ellas, primero tenemos que identificarlas y tenemos que construir desde la diversidad, no unificando, ¿no? Solo una identidad como esos heteros cis me dicen de, ¿no? Todos somos ser humano y ya está, y se acabó el juego. Y es como, claro, se acabó el juego porque estás en algún tipo de pirámide, estás un poquito arriba y para ti ha sido ciertamente sencillo, o tu masculinidad también te facilita o te empuja a tener ese pensamiento de lucha, de es que tengo que estar ahí. Pero en esa triangulación, esa intersección con otros cuerpos que no encajan, que no dan respuesta a este sistema capitalista, eh, también tienen derecho a la vida, también tienen derecho a una vida digna, también tienen derecho a formar parte de una comunidad y de sentirse parte de esa comunidad, aunque le pese a quien le pese y aunque no se quiera reconocer. Entonces, bueno, hoy me he puesto un poco intense, la verdad, pero tenía ganas de hablar del tema, tenía ganas de dejarlo así en evidencia, y no sé si se habrá entendido, pero para mí las categorías es eso, es una forma de visibilizar todo aquello que está invisibilizado. Y si visibilizarlo, hay gente que nos lo cuestiona, hay gente que tiene un cierto poder o un cierto privilegio, entonces no vamos por mal camino. Porque al final, como me pasa con la investigación, las personas piensan que no hay diferencia por tu orientación o tu identidad de género disidente dentro de la institución, y menos cuando eres menor de edad. Yo recuerdo mi orientación disidente desde que iba a parvulitos. O sea, tengo recuerdo sexual o recuerdo de admiración que sabía que ya no encajaba en la norma cuando estaba en parvulitos. Entonces, si ese recuerdo que lo tengo grabado a fuego y ese malestar con 4 o 5 años, supongo que más gente lo está pasando. Y me doy cuenta y lo voy viendo. Y no tengo acceso a esas infancias. Trabajamos más con adolescencias. Ya están en otro paradigma, en otro momento. Pero la conciencia, sobre todo del deseo, cuando no es la que el sistema nos dice que tenemos que tener, se hace muy evidente. Se hace muy evidente. Porque a veces también me dicen, no, nadie te obliga a ser heterosexual. Y es como, sí, pero mírate todas las películas, mira todas las novelas, mira todas las series, mira el contenido mainstream, que es el que más fácilmente llega,
hay una heterosexualidad, hay una cisnormatividad increíble. Y esos son mensajes, eso es pedagogía y eso, cualquier museo de arte que entras, tú ves heterosexualidad, ves cisgénero todo el rato. Si haces la lectura, claro, si estás dentro de la norma, lo ves normal y lo invisibilizas como algo opresivo, porque no lo estás viviendo desde ahí. Entonces, bueno, por eso mm, quiero dignificar esa parte de, aunque no te imagines que las niñas son maricas, que las niñas son bolleras, que las niñas son trans también, que tienen expresión de género disidente y que lo van a hacer en el futuro, si encuentran un espacio cómodo, seguro, tranquilo, de confianza y con una comunidad que les vaya a respetar esa disidencia, saldrán. Pero si no, no saldrán. Y de ahí también vienen todos los pensamientos suicidas y viene ese malestar de salud mental. Así que bueno, aquí lo dejamos por hoy. Me estoy leyendo, porque como me dijisteis que recomendara libros, me estoy leyendo el libro de Nevada. Es un libro de 2013 que ahora han editado en catalán, de la editorial La Agulla Daurada, del cual dinamizaré una charla el 21 de mayo, el domingo que viene, con personas muy, muy guays. Ya os haré presentación y os recomendaré también su trabajo. Y la verdad que es, bueno, lo que llevo del libro está guay por la importancia de las referencias de materiales del colectivo, hechos por el colectivo, para el colectivo, y no cayendo en estereotipos ni que la cuestión de orientación o la cuestión trans sea el centro de la historia, sino que nos pasan más cosas también. Y también nos reímos, también hacemos el gilipollas y también, ¿no? Estamos en muchos espacios de muchas maneras y no solamente como activistas o como personas disidentes. Así que hasta hoy mi espacio seguro. Soy Roberto Piqueras. Os espero el próximo domingo y ya está. Un beso. Chao.